Buenos días muchachos, hoy 26 de agosto de 2021, son las 8 en punto de la mañana, nos disponemos a finalizar nuestra quinta semana de clases. Les doy una bienvenida a la sesión. ¿Cómo han estado? Bueno, como hoy es la clase bastante corta, voy a iniciar el llamado a lista. Por favor, presten atención. Karina Acosta. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, María José Altamiranda. Presente, doctor. Santiago Álvarez. Presente, doctor. Muy bien. Luz Mabel Arcia. Buen día, presente, profesor. Linda Michelle. Andrés Barrera. Linda Michelle, ok. Andrés Barrera. Doctor, presente. Ana Benítez, Ana Esther. Buenos días, presente. Daniela Barguil, Daniela Berrocal Barguil. Ya se retiró de la clase. No le gustó la exigencia. Luisa Bravo. José Julián Buitrago. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Gire Gioa. Presente, profe. Yaniris. María Carla Castaño. Andrés Cavadia. Profe Yaniris Camacho, presente. Yaniris, listo. Andrés Cavadia. Ángela Cordero. José Felipe Díaz. Presente. Luis Escobar. Presente, profe. Carolina García Argel. Presente, profesor. Abel Gómez. Lauren Gómez. Presente, profe. Elías Guerra. Presente, profesor. Ana Gulfo. Presente. José Gutiérrez. Presente, doctor. Elomar. Presente, profe. Cielomar Guzmán, dijo. Edinson Presente. Hernández. Presente, doctor. Juan José Julio. Jesús López. Presente, doctor. Pero ahí dices que es Javier Portillo. Estoy llamando a Juan José Julio. Javier Portillo, doctor. Sí, pero es que no lo he llamado todavía. Ah, ok. Juan José Julio. Jesús López. Juan Pablo Mejía. Presente, doctor. Isabela. Presente, doctor. Isabela. Presente, doctor. Suani. Presente, profe. María Andrea Peña. Presente. Carmen María Portillo. Javier Portillo. Presente, doctor. Luis Ramírez. Presente, doctor. Angie Ramos. Presente, doctor. Ina Ramos. Presente, profe. Natalia Sarmiento. Presente, profe. Noreivis. Presente, doctor. Marlene Daniela Tatis. Presente, doctor. Isabel Tirado. Presente. María José Vázquez. Presente. Alicia Villadiego. Buenos días, doctor. Presente. Lina María Zúñiga. Presente. Muy bien, Lina.
Entonces, ¿quién me está levantando aquí la mano? Ángela Cordero. ¿Qué pasó, Ángela? No, profe, lo que pasa es que, pues, cuando usted estaba llamando lista, yo acababa de salir de la otra clase. El profesor estaba Vale, Mabel, no hay problema. Eso, más bien me levantan la mano para no interrumpir y yo estoy mirando aquí quién está, ¿vale? Listo. La última clase habíamos terminado de ver la clasificación. María Karina Castaño. María Carla, listo. Habíamos terminado de ver la clasificación que nos traía el Código Civil sobre los contratos. Y les había mostrado la clasificación que la doctrina había establecido sobre los contratos. Les había dejado una tarea de consulta, entonces, Marlene Tatis, usted se debe saber de memoria esa clasificación. Estoy seguro que sí. Entonces, por favor, dígame, ¿qué es el contrato paritario? Bueno, yo tengo que el contrato paritario, ¿me escuchan? Sí, la estoy escuchando. Discrecionales o clásicos reflejan la estructura tradicional de formación de contratos. Este es el resultado de un acuerdo entre partes que se encuentran en igualdad de condiciones negociales que regulan sus intereses en un mismo plano de fuerza negocial. Muy bien, eso es Marlene. Mejor. Yo le dije a usted, yo se lo advertí, a usted la voy a tener entre ceja y ceja. ¿Usted sabe por qué? Yo necesito que usted este semestre pase la materia. Listo, Marlene. Muy bien. Según la definición que nos dio Marlene, ¿qué significa eso? Que esté en igualdad de condiciones. Luego eso no es lo mismo que un contrato sinalagmático, que un contrato bilateral. ¿Quién opina al respecto? O sea, ¿qué diferencia hay? Y Marlene lo dijo en su definición. ¿Qué diferencia hay en un contrato bilateral? Marlene, otra vez lea por favor lo que usted leyó para que sus compañeros a ver si analizan esa situación. Sí, por favor, vuelvan a repetir su consulta. Un contrato paritario, dice, contratos paritarios discrecionales o clásicos, reflejan la estructura tradicional de formación del contrato. Este es el resultado de un acuerdo entre partes que se encuentran en igualdad de condiciones negociales que regulan sus intereses en un mismo plano de fuerza negocial. Exacto, a ver. ¿Qué se diferencia del contrato bilateral? O sea, del que nosotros leímos aquí en el 1496 del Código Civil. O sea, ¿cuál es la diferencia según esa definición de Marlene? Entonces, hoy estamos al día 26. A mí me gusta llamar por días para que después no digan que es que yo se la tengo montada. Solamente se la tengo al rojo a Marlene. José Ángel Gutiérrez. José Ángel, según la definición de Marlene, de Daniela le voy a decir, me gusta más Daniela. Diga, profesor. ¿Cuál cree que es la diferencia significativa entre un contrato bilateral que nos habla el 1496 con el contrato paritario? La real diferencia. Que en este tipo de contrato ambas partes se obligan. Por ejemplo, en un contrato de compraventa el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. Ese es el bilateral, pero ¿y la diferencia con el paritario? Porque en ese sentido casi son iguales. El paritario también es bilateral. Hay dos extremos negociales. O sea, no me dice nada diferente a lo que dice el 1496. Marlene lo dijo ahí claramente en dos oportunidades. ¿Cuál es la gran diferencia? O más bien, no la gran diferencia, sino la diferencia que los caracteriza a uno y al otro. Porque la diferencia es la misma. O sea, lo que yo busco es la misma situación, sino que hay una característica, más bien no voy a cambiar esa palabra de diferencia. Hay una característica del contrato paritario que no lo tiene
o que es mucho menor en el contrato bilateral que nos habla, o en el sinalagmático que nos habla el Código Civil. A ver. Que depende de otro contrato, ¿no? No, ese es un contrato No, dependiente. eso es un contrato dependiente, profesor. Creo que es que en el contrato paritario es igualdad de condiciones negociables y en el contrato bilateral siempre va a haber un acreedor y un deudor. Uno se No, obliga pues, a dar y el otro a recibir. no, pues, estuvo bien la primera parte. Cuando dijiste acreedor y deudor, ahí la embarramos. Ya, no. Listo, o sea, yo soy muy escueto a veces al decir las palabras y me disculpan si el Sí, próximo no se semestre, preocupe. si el próximo semestre nos vemos en contratos 2 y nos encontramos personalmente, se van a dar cuenta que la forma en que nos vamos a comportar en clase va a ser diferente. Pero lo que dijo Isabela es exactamente lo que es la característica del contrato paritario, que existe realmente una igualdad de negociación. En los contratos bilaterales, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de contraprestaciones recíprocas? Que hay equidad, o sea, la esencia del contrato bilateral es que los dos extremos negociales puedan negociar libremente sus obligaciones, sus prestaciones, pero ya les expliqué que en un contrato bilateral normal, en un negocio normal, pues siempre va a haber alguien que tenga un peso más que el otro sobre esa negociación. En los contratos paritarios sí se da la igualdad de extremos negociables. O sea, los dos tienen la capacidad de establecer reglas y condiciones reales de negociación. Y básicamente yo les había dicho que eso se da mucho en las negociaciones internacionales, en el comercio transnacional, en donde las empresas tienen tal poder, o sea, hablamos de grandes empresas de multinacionales, que están negociando con multinacionales. Entonces, se sientan a negociar en igualdad de condiciones y muestran sus fichas y establecen condiciones que en otras situaciones no los darían, que en otras situaciones impondrían sus condiciones. Aquí uno de los ejemplos que se da del contrato paritario, ya te doy la palabra, Mabel, es sobre todo en los seguros internacionales, en donde la empresa multinacional se sienta a negociar y la aseguradora le dice, yo le cubro estos riesgos, no le cubro estos riesgos. Acordémonos que en los seguros, ustedes cuando van a una empresa de seguros, a usted le dan un portafolio en donde le dicen, este es el plan A, el plan B, o más bien, esta es la oferta A, oferta B, oferta C, y esa oferta A tiene estas características, la B tiene estas características, usted escoja cualquiera de las tres, pero usted le dan la posibilidad de escoger dependiendo de sus cantidades. No es que exista una violación al principio de voluntad contractual, simplemente que ellos ya tienen unos formatos bastante establecidos debido a la cantidad de oferentes de demanda que hay. En cambio, cuando es una multinacional y se sienta a negociar con una empresa de seguros, la empresa de seguros no le damos tres ofertas, le da un portafolio y le dice, mire, yo le ofrezco todo esto y usted escoja. Y la empresa le dice, a mí me sirve esto, esto y esto bajo estas condiciones, e incluso yo le digo que le pago esto. Y empiezan a negociar los riesgos, las cargas, la forma del seguro y todas esas circunstancias. Entonces esos contratos paritarios se dan a gran escala, con grandes negociales y donde los dos extremos tengan un poder de negociación bastante fuerte. Dime, Mabel. Doctor, con respecto a los contratos paritarios, o sea, en los contratos paritarios no tienen mucho en común con los contratos de adhesión. O sea, si se acepta o no se acepta. No, al contrario. En los contratos de adhesión, podemos decir que los contratos de adhesión es donde tú no puedes negociar las cláusulas. ¿Sí? Lo que está establecido dentro del contrato no lo puedes negociar. Lo único que estableces es el precio y eventualmente el plan. Los contratos de adhesión se miran mucho en los servicios públicos, en el agua, en la luz, en donde tú tienes que llegar a firmar. Un contrato de adhesión que a mí me gusta debido a lo que yo enseño es el de telecomunicaciones. Entonces tú vas a Comcel, tú vas a Claro y tú dices, es que yo quiero minutos y datos. Entonces Comcel te ofrece varios planes, plan 1, plan 2, plan 3, y tú te acomodas a los planes de ellos.
Y no es que te obliguen, ahí está el principio de la libertad contractual, porque es que incluso esos contratos fueron demandadas de inconstitucionales ante la Corte, y la Corte dijo, no, es que la voluntad contractual está dada en el momento en que usted decide o no decide contratar con ellos, porque dice, venga, a mí me parece ese plan muy caro, no, pero es que eso es lo que le ofrecemos. Ah, bueno, entonces como no me sirvió, yo me voy a otro operador, y ahí está la voluntad contractual. Pero tú las cláusulas no las puedes modificar, lo único que puedes acordar es el precio y ciertas características del servicio. De resto, las cláusulas ya están preimpresas. En cambio, en los contratos paritarios, los contratantes tienen un poder de negociación en donde crean contratos, o sea, no hay un contrato preestablecido. Y lo que hacen es establecer las condiciones que a una persona natural como tú y yo no nos estarían dando. Entonces, cubren riesgos que son insospechados por montos que no se han establecido. Entonces, por eso es que les doy ese ejemplo sobre los seguros. ¿Vale, Mabel? Entonces, Sí, doctor, muchas gracias. En los contratos de adhesión, tú no puedes modificar las cláusulas, pero hay libertad contractual porque tú determinas si aceptas o no aceptas el negocio. Lo único que estableces en el contrato es el monto del servicio. Y ya, básicamente es eso. En el contrato paritario sí se puede ver la pura y libre libertad contractual en su máxima expresión. Si bien es cierto, también es un contrato bilateral porque hay dos extremos negociables, así como lo dijo Daniela. Lo cierto es que en el sinalagmático normal entre personas que generan un cierto negociaciones, no así sea de manera cotidiana o no, pues siempre alguno de los dos va a tener un poder sobre el otro. Así sea mínimo, pero va a tener un poder sobre el otro. Es así que cuando ustedes van y compran se las voy a poner ejemplo, cuando van y compran a Home Center, ustedes hacen una compraventa y ustedes no pueden negociar el precio. Y ahí está el poder de Home Center sobre ustedes, pero no es que estén en una mayor posición de dominio, simplemente le dice, es que ese es el precio, si le gusta bien y si no también, y tampoco es un contrato de adhesión, y es tan poder que él determina la variante de los precios. Entonces, hoy lo compra y mañana le baja el precio, y dice, ay, ¿por qué no me lo vendió ayer ese precio? No, pues porque era hoy, no ayer el que le coloqué ese precio. Muy diferente sucede cuando ustedes van a los paseos, ¿cómo lo llamarán aquí? A ver si alguien me ayuda con el nombre. Esas dos calles que están en el centro aquí de Montería, en donde instalaron a varias personas en unos toldos para vender cosas. ¿Cómo lo llaman aquí? ¿Toldos? ¿En los toldos? No sé. Eso es entre segunda y tercera, aquí con 38, 39, algo así. ¿Cómo lo llaman ustedes? Para que ustedes me ubiquen. Yo lo conozco. Artesanías. Bueno, digamos, yo los conozco como San Andresitos. En los San Andresitos, porque uno supone que en San Andrés es más barato, ¿no? Entonces uno dice, en mi tierra le dicen, vamos al San Andresito. Y uno ya sabe a dónde tiene que ir. Entonces, en esos toldos, usted va y le ofrecen un producto y usted lo negocia. Entonces, el poder de dominio, el poder de negociación está sobre quien compra, porque sabe que ellos no pagan ciertos impuestos, entonces pueden manejar un poco el precio. Entonces, en los contratos siempre va a haber una parte más fuerte que la otra. Bueno, finalizando con eso, yo les sugiero que esos contratos que yo los de la parte doctrinaria, los estudien, chicos, porque pues a mí me gusta hacer esas preguntas en mis parciales. Entonces, ya yo se los expliqué, pero se los expliqué así con la intención de que ustedes consultaran. Ustedes se han dado cuenta que mi clase va a ser de mucha lectura y de mucha consulta. Entonces, la idea es que ustedes aporten para ese aprendizaje. Finalizando ese tema 4, nos pasamos al tema 5. Este tema a mí me gusta mucho, aunque es bastante corto, pero es que este tema es el que nos va a mostrar básicamente cómo es que nosotros nos expresamos o cómo nosotros expresamos la voluntad contractual realmente. Entonces,
presten atención porque este tema lo vamos a retomar luego cuando leamos o estudiemos la interpretación de los contratos. Sin embargo, aquí les voy a dar un abrebocas sobre ese tema, que es necesario. Entonces, ¿qué es la estructura interna del contrato? Cuando nosotros hablamos de la estructura interna del contrato, vamos a hacer una asimilación al cuerpo humano. El cuerpo humano no solamente está compuesto de piel o lo que nosotros vemos exteriormente, sino internamente tienen ciertos órganos que al unirse y al engranarse perfectamente hacen que funcione el cuerpo humano. Pues así pasa con el contrato. Esos órganos que yo esa asimilación o ese símil que yo le hago con el cuerpo humano en el contrato se llaman cláusulas, estipulaciones o pactos. Nosotros tenemos claro, y eso nos lo han enseñado incluso antes de que antes de que ustedes empezaran a estudiar Derecho en su clase de obligaciones, que los contratos pueden ser verbales o escritos. Indiferentemente si los contratos son verbales o escritos, todos tienen las mismas condiciones. Existen cláusulas o estipulaciones o pactos. Y ustedes generalmente, si lo han visto, los enumeran como cláusula 1, numeral 1, o simplemente le dan un nombre. Pero siguen siendo lo mismo. Se llaman estipulaciones, cláusulas o pactos. ¿Qué es lo que busca esta estructura interna del contrato? Pues una seguridad frente a los extremos negociables para que se llegue al real recaudo o al real cumplimiento, eso que ustedes quisieron expresar. Es decir, esa voluntad interna, esa voluntad subjetiva, cuando se expresa y se convierte en voluntad contractual, quieren que quede claramente plasmada en ese negocio jurídico. Cuando hablo de plasmada, vuelvo y repito, no importa si es verbal o si es escrito. De todas maneras, cuando se habla de plasmar es esa expresión, es expresada, que la otra parte reciba esa voluntad. Y la forma más fácil es determinándolo o estableciéndolo en unos párrafos en donde esa voluntad trata en lo posible de ser manifestada y conocida claramente por el otro extremo. Por regla general, o la norma, es que los contratos tengan más de una cláusula, ¿sí? No obstante, incluso pueden decirse que internamente no se pueden nombrar las cláusulas, sino simplemente se plasma esa voluntad. Lo que sucede es que podría ser que si se plasma sin un orden, pues se genere confusión en el momento de la ejecución del negocio jurídico. Es por eso que la recomendación siempre que hacemos las personas que leemos este tema es que se presenten los contratos de una manera ordenada, clara, en donde no haya ninguna duda de la voluntad de esos contratantes. Pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta otra situación, que si bien es cierto, el contrato tiene muchas cláusulas o varias cláusulas, el contrato es uno solo. Solamente hay un contrato que está contenido de varias cláusulas. Y la complejidad del contrato depende al tipo de negocio jurídico que nosotros estamos tratando de adelantar. Hay negocios jurídicos en donde simplemente se necesitan unas estipulaciones muy básicas, el precio, la cosa y el momento de la tradición. Y hay otros en donde se requieren pues no formalismos, sino un sinnúmero de cláusulas que lo que ayudan es a entender qué es lo que se quiere realmente. Entonces, no se preocupen si su contrato solamente es de 4 cláusulas. Si en su contrato es de 4 cláusulas, ustedes pueden prescindir de muchas cláusulas. Acordémonos que ahí lo que se plasma es la voluntad. Y esa voluntad de estar siempre alineada al Código Civil. Y en el Código Civil a nosotros no nos dice qué cláusulas, qué cantidad
cláusulas podemos establecer en nuestros contratos. Lo que sí nos dice es qué estipulaciones no se pueden colocar por ser contrarias al orden económico y social o a las buenas costumbres, y en qué sentido pueden darse esas cláusulas, porque la libertad contractual tampoco es absoluta. ¿Qué hacen las cláusulas? Las cláusulas son como cada uno de los huesos de nuestro cuerpo. Si bien es cierto, son totalmente diferenciables, entre ellas se articulan, se unen para formar un solo todo. Entonces, la cláusula 1 es tan importante como la cláusula décima. No significa que se le dé una numeración por importancia, sino por orden. Entonces, el dedo del brazo, no, el hueso del brazo, no me acuerdo el nombre, el radio creo que se llama, es igual de importante al hueso que está en nuestra pierna, o en nuestra cadera, o alguna costilla. Todo se articula para que funcione en un solo cuerpo. Que algunas veces nosotros no hacemos uso de ciertos huesos de nuestro cuerpo. Pasa igual en el contrato. No significa que no existan o no sirvan para nada. Lo que pasa es que existen y sirven para alguna situación en específico. Entonces, yo puedo ser que nunca utilice el brazo derecho, el brazo izquierdo, porque yo soy diestro. Eso no significa que entonces tenga que desaparecer o que no sirva para nada. Lo que sucede es que solamente va a servir en unas condiciones específicas, y así pasa con las cláusulas. Las cláusulas que están establecidas ahí, el hecho de que nunca las lleguemos a utilizar no significa que no sirvan. Significa es que solamente van a servir en una característica y en un momento específico. Que si llega, pues inmediatamente vive esa cláusula, surge esa cláusula. Pero si no llega la situación, pues ahí va a quedar quietica, va a quedar pasmada, va a quedar estática, cuidando las demás cláusulas y articulando las demás cláusulas o pactos que están en el negocio jurídico. Ahora bien, si bien es cierto, no existe un formalismo frente al contrato jurídico, al negocio jurídico, a la estructura del negocio jurídico, es decir, no hay una forma en que ustedes deban presentar el negocio jurídico. Sí, lo recomendable es que exista un orden, y este orden ustedes lo pueden establecer como quieran. Incluso aquí aplica a ver qué se ve más bonito. Aquí en el contrato yo siempre he dicho, a mí no me interesa si un contrato se vea bonito. Obviamente debe tener, digamos, si lo hacen a mano, buena letra, buena ortografía, que digamos que estamos, según lo que he comentado con mis compañeros de trabajo, hay una falencia en la ortografía, buena gramática, que sea claro, que sea comprensible, una estructura. Entonces, las personas se colocan la ropa en un orden. Cada uno tiene un orden diferente. Entonces, hay personas que se colocan las medias primero y luego los pantalones, ¿cierto? Hay otros que se colocan el pantalón y luego las medias, pero están ubicadas correctamente y hay una estructura clara. Así pasa en el contrato. Entonces, lo más recomendable es que la estructura interna del contrato está configurada en 3 formas. Primero, una parte que se llama las consideraciones o el preámbulo, ¿sí? En donde ahí se plasma esa voluntad subjetiva. Eso, el por qué yo quiero contratar, qué es lo que yo quiero, cuál es la necesidad que yo quiero satisfacer. En derecho privado no existe esa costumbre. Aquí en Colombia nosotros no colocamos esas consideraciones previas. El por qué usted y yo nos queremos juntar. En Estados Unidos, incluso esa parte primera, esas premisas son de las más importantes en el negocio jurídico, porque ahí se ve la voluntad y la real buena fe de los contratantes. Aquí en Colombia, esa situación de las consideraciones y las premisas se ve mucho en materia de contratación estatal, porque han analizado cuál es el interés de la entidad para contratar y cuál es el interés del proponente. Incluso en las consideraciones se establece todo ese proceso contractual o precontractual que se llevó a cabo para ver la buena fe y la legalidad del proceso. En materia de derecho privado no. En privado, no, privado civil, pero en privado mercantil o en privado comercial, esa materia de las consideraciones también ya se está aplicando demasiado aquí en Colombia, sobre todo en contratación internacional.
Entonces, en una primera parte se sugiere, no es una obligación, que exista unas consideraciones preliminares a las cláusulas, en donde se establecen los razonamientos y el por qué se lleva esa contratación. Posteriormente, la persona está libre de establecer la forma en que estructura sus contratos. De por sí que es libre. Entonces, las personas empiezan cláusula 1, tal situación, cláusula 2, tal situación, cláusula 3, tal situación, y eso está bien. Pero hay otra forma en donde se ha tratado, pero pues todavía no es muy acogida eso porque genera complicaciones al momento de la redacción, en donde dependiendo del tema que se está tratando la cláusula, se compilen esas cláusulas en pequeños capítulos o acápites, así como hace nuestro Código Civil, en donde el Código Civil manda 2000 artículos, pero estos artículos están en libros. Entonces, el libro de las personas, el libro de las obligaciones, el libro de los contratos y el libro de las sucesiones. Y de acuerdo a cada uno de los temas, establece sus articulados. Entonces, aquí se puede establecer lo mismo. Acá se las voy a poner así para que me entiendan un poco mejor, como cuando ustedes redactan una demanda. Sus profesores de teoría general del proceso, de derecho procesal, de sus asesores del consultorio jurídico y algunos docentes les han enseñado cómo es una demanda. Y la demanda se estructura inicialmente presentando a las personas, las partes, esas serían las consideraciones, luego una cápite que se llama los hechos, luego una cápite de pretensiones, luego una cápite de pruebas, una cápite de la cuantía, una cápite de las notificaciones, y en cada uno de los acápites pues establece sus características. Ustedes pueden hacer así en el negocio jurídico, cuando redacten un negocio jurídico, en donde en el primer acápite se establece objeto del contrato. Entonces, cláusula primero, el objeto del contrato es la transferencia de la propiedad de tal bien, a tal persona. Segunda, características del bien. El bien el objeto del contrato es el bien casa no sé qué, apartamento tal, con los siguientes linderos, con las siguientes escrituras, con los siguientes folios, ¿sí? Cláusula tercera, tradición anterior del bien. El bien fue adquirido por el vendedor de ta. Entonces, ustedes identifican en una cápite todas las características del bien. Segundo cápite, precio de la venta o precio de la cosa. Entonces, el precio de la cosa es la suma de 100 millones de pesos. Punto. Cláusula segunda, forma de pago. La forma de pago es la siguiente, 3 pagos, los cuales se harán en las siguientes fechas. Tercero, cuarta cláusula, lugar de pago. En los pagos, el primer pago se hará de la siguiente manera, el segundo con transferencia y el tercero en físico o en el momento de la notaría. Eso es una estructura bastante simplificada, o sea, me voy a la minucia para que me entiendan, ¿cierto? Pero sin embargo, ustedes todas esas estipulaciones las pueden establecer en una sola cláusula. Entonces, yo les había dicho valor, forma y lugar de pago en cláusulas diferentes. Sin embargo, ustedes lo pueden establecer en una sola cláusula diciendo cláusula de pago. El pago se hará en la siguiente ciudad de la siguiente forma y no hay problema. Queda bien, solamente les estoy mostrando. Pero entre más orden que se presente en el negocio jurídico, ustedes van a entender, mucho más fácil van a mirar cómo se generan las prestaciones. Entonces, cláusula de obligaciones o obligaciones del vendedor, cláusula 15. El vendedor se obliga a transferir el dominio de la cosa, aunque ese es un elemento natural de la tradición, en las siguientes condiciones, para lo cual el señor hará entrega de las llaves el día O sea, uno identifica claramente. En materia contractual, y eso lo vamos a ver al final del semestre, cuando ustedes lean un librito que yo tengo por ahí que se llama Técnica de Redacción de Contratos. Incluso les va a servir para su materia de procesal, porque les enseña cómo deben redactar una demanda. Ustedes van a ver que entre más repetitivo uno haga alusión a un tema,
y lo unifique ese criterio, ese nombre, es mucho más fácil entender un negocio jurídico. Y la otra condición es que entre más repita uno mejor las cosas, entre más claro. Yo les digo siempre a mis estudiantes que cuando nosotros redactamos un contrato, nosotros no estamos redactando una carta de amor. ¿Y en qué sentido? Que es que a veces nosotros leemos un contrato y dice, ay, tan bonita esa redacción, ay, tan bonito. Y cuando vamos a mirar las ejecuciones del contrato, vemos que no está claro, no se sabe dónde se va a pagar, no se sabe cuándo se va a pagar, no se sabe quién debe cumplir cierta obligación primero, no se sabe cómo son las sanciones que se establecen por incumplimiento, pero no importa, es bonito. En cambio, yo les enseño a lo contrario, a mí no me interesa, o un contrato no tiene que ser bonito, tiene que ser bien redactado. Incluso tienen que utilizar las palabras que de manera común se usan. Yo pongo siempre el ejemplo, y ese libro que yo les estoy diciendo que vamos a leer, hace referencia a dos palabras que nosotros utilizamos incorrectamente dentro de nuestro léxico, sobre todo en el jurídico, y todos los abogados lo hacemos, hasta que uno no aprende esa lección. Asimilamos la palabra pagar con la palabra cancelar, las tomamos como sinónimos. Y resulta que pagar es cumplir una obligación de pago y cancelar es anular una obligación. Pero lo tomamos como sinónimos. Que la jerga normal ya los entiende en ese sentido, es diferente, pero está mal redactado. Entonces, la idea de un contrato es que se utilicen las palabras correctamente. Y si es necesario repetir la misma palabra 20 veces dentro de una cláusula, no importa. Eso genera que no exista ambigüedades o que exista confusiones frente a esa situación. Y lo mismo, una de las condiciones y de las reglas que se existen en la redacción de contratos es que nosotros no deberíamos utilizar para identificar una cosa con diferentes nombres. Entonces, si yo estoy diciendo en la parte considerativa que mi nombre es Daniel y que en adelante yo me llamaré el vendedor, yo por la idea es la regla es que usted siempre me siga nombrando como el vendedor, el vendedor, el vendedor, y no que me cambie el nombre como por Daniel, o me coloque por Arturo, o me cambie de otra definición, porque eso me dice, bueno, pero si quieres este señor, si aquí en ninguna parte aparece el nombre, entonces me toca volver a leer todo el contrato para entender. Esas es más o menos unas explicaciones básicas que tenemos frente a la estructura del contrato. Entonces, aquí nos dice, o yo les expreso que la idea es que el contrato o el negocio jurídico está establecido en un orden lógico, medianamente lógico, en una estructura que sea entendible, que no se vuelva un arroz apastelado, en donde todo está mezclado, en donde nos toque separar las cosas para entenderlas, para saber de qué está compuesto esta situación. Es así que el Código Civil nos trae unas reglas, y estas reglas están establecidas desde el artículo 1618 hasta el 1624, y esas reglas son las que nosotros vamos a tratar de entender para ver cómo es que se debe interpretar el negocio jurídico, cómo se debe interpretar más el negocio jurídico la voluntad de los extremos negociables. Como este tema nosotros lo vamos a tratar con más efervescencia cuando hablemos sobre la interpretación del negocio jurídico y las reglas de interpretación. Aquí solamente los métodos de interpretación, aquí vamos a hacer es una lectura muy crítica sobre cada una de esas reglas generales de interpretación, pero es necesario que ustedes las tengan en cuenta, porque de esa forma es que ustedes van a entender un negocio jurídico cuando lo lean. Entonces, la primera regla de interpretación la tenemos contenida en el artículo 1618. ¿Quién me ayuda con la lectura? Despacio y bien con cadencia, pero no con latencia. A ver. 1618, profe. Sí, señora. Dice, prevalencia de la intención. Conocida claramente la intención de los contratantes,
debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Muy bien, Angie. ¿Qué significa eso, Angie? A ver, aquí vamos a aprender a leer el código para entenderlo después una lectura de un negocio jurídico. ¿Qué significa ese 1618? A ver, chicos. Profesor, pues que una vez que se conozca la intención de los extremos negociales, pues debe Bueno, le voy a ayudar para que empezamos a entender cómo se lee un código. A los que les guste el derecho penal, esta forma de lectura les va a servir muchísimo y además la tienen que aplicar cuando ejerzan su derecho. Y en fin, en todos los derechos, ¿no? Pues ustedes sí son abogados defensores en el área que sea. Una coma a ustedes les puede salvar su proceso y puede mostrar una interpretación diferente en materia contractual. Doctor, disculpe, yo tengo una idea más o menos de la interpretación. O sea, yo digo que como en los... A ver, Mabel, se le cayó la señal. Edinson, ya que Mabel no se le perdió la señal. ¿Qué se entiende de ese 1618? Cuando hablamos de que obviamente los contratantes en este caso tienen intenciones en cuanto al contrato, entonces prevalece más, como está el título, la intención que tienen ellos que lo que está escrito en el contrato, lo que está redactado en el contrato. Perfecto. De mejor forma no se podría explicar esa situación. A ver, resulta que a veces nosotros los abogados, cuando nos contratan para redactar un contrato, nos dicen, señor, es que yo quiero tal cosa. Ya, dame un segundo más. A veces cuando nosotros nos contratan nos dicen, es que yo quiero tal cosa, y nosotros, por el hecho de adornar el negocio jurídico, a veces utilizamos palabras que lo que genera son confusión. Entonces plasmamos, no con mala intención, sino por error, una voluntad diferente a la que quieren los contratantes. Entonces ese artículo 1618 dice, hombre, cuando usted lea un contrato, y por eso es que es importante ese acápite de consideraciones, ustedes tienen que entender más, darle más importancia a la voluntad que eventualmente a lo que quedó plasmado en el contrato, porque por error gramatical, por error de comprensión, seguramente en algunos casos quedó mal redactada esa intención de la voluntad. Entonces, señor, primero usted, si bien es cierto hay un documento, porque esto sirve de materia probatoria, el documento existe ciertas estipulaciones. Tenemos que analizar si esas estipulaciones están acorde con la intención de los contratantes. Entonces, quien interpreta el contrato no solamente tiene que quedarse a la literalidad de lo escrito en el documento, porque la literalidad puede estar equivocada. Tiene que mirar cuál es la voluntad de los contratantes realmente. Muy bien. Edison, ya que usted está ahí, el artículo 1822 primero, hágame el favor. Edison. Un momento, doctor, que tengo un inconveniente aquí. Bueno, ¿quién puede leernos ese artículo 1822? Incluso pues, léanlo aquí de la pantalla, ese está ahí, es la transcripción del código. Interpretación auténtica. Artículo 1822, Código Civil. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Hasta ahí.
hasta ahí. Porque ese artículo es perdón, aquí me equivoqué, es 1622, yo dije que 1800, 1622. Sí, porque no dice Sí, lo mismo. Discúlpeme, sí, tengo que corregir ahí ese... Sí, porque aquí me aparece derogado ese artículo. Perdón, sí, fue... Exactamente, yo tenía un inconveniente por eso. Incluso yo estaba viendo era el 6 y cuando doy, yo ¿qué hacía ese 8 ahí? Discúlpeme, yo les prometo que les corrijo eso. Y además es que estamos en un título que solamente habla de interpretación. Qué pena con ustedes. Fue en un momento en que digité sin que a la afán esa situación. Entonces el artículo 1622 dice, las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. En este sentido, no podemos leer así totalmente y de corrido ese inciso del 1622, sino tenemos que leerlo primero hasta la coma y luego la siguiente parte. Entonces, las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras. ¿Qué significa eso? Que las cláusulas existe una articulación entre ellas, que si bien es cierto están repartidas en varias partes del negocio jurídico, pues todas tienen un fin y todas se entrelazan entre sí. ¿Qué significa? Que si yo en una cláusula, digamos en la cláusula tercera o en la cláusula cuarta dice, la persona que incumpla o el extremo negocial que incumpla el presente negocio jurídico será objeto de sanciones. Y no digo absolutamente nada más. Entonces yo no puedo entender que porque yo no escribí cuáles sanciones en esa cláusula, entonces quedo libre de la sanción. Y posteriormente, por allá al final, en la cláusula 30, escribo sanciones. Serán sanciones las siguientes, o dará lugar a sanciones las siguientes actuaciones de los extremos negociales. Entonces yo hago una redacción de las sanciones. Entonces ya sé que esa cláusula tercera la tengo que empalmar con la cláusula 30. Y resulta que por allá en la cláusula 15, a mí se me ocurrió decir que será, a ver cómo lo digo, que estará obligado uno de los contratantes a realizar cualquier acción. Si no lo cumple, será objeto de sanción. Si se dan cuenta, en tres partes diferentes del negocio jurídico y en tres artículos diferentes, estoy estableciendo el mismo tema, sanción. Entonces, esas cláusulas se deben leer de manera uniforme, como si fuera una. Eso es lo que quiere decir que se interpretarán las cláusulas unas por otras. Y ahora sale la segunda parte. Pero a estas cláusulas se les deberá dar un sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Resulta que a veces muchos abogados, por utilizar el copy-paste, pues equivocan en el momento de la redacción. Entonces, lo que inicialmente se genera como un contrato de compraventa en donde claramente en el objeto se da la tradición, las cláusulas, las primeras cláusulas podemos ver la tradición del contrato. Por algún error en algunas cláusulas se estableció cláusula sanción. El arrendatario pagará como sanción por incumplimiento de su obligación las siguientes sanciones. Si se dan cuenta, uno empieza a leer, ¿cómo así que el arrendatario, si esto es un contrato de compraventa? Entonces, el hecho de que el redactor del contrato se haya equivocado en calificar a uno de los extremos negociales como arrendador, no significa que esa cláusula no sea efectiva. Significa que hubo un error en la redacción. Entonces, yo como intérprete no puedo desechar esa cláusula. Lo que tengo es que darle el sentido que más convenga a todo el contrato. Entonces, bueno, aquí no estamos en un contrato de compraventa, bueno, colocaron arrendador, pero entendemos entonces que es el vendedor del comprador o el vendedor, dependiendo de las circunstancias o incluso los dos extremos, y le aplicamos esa sanción de acuerdo a la naturaleza del negocio jurídico que nosotros estamos entendiendo. Entonces, entienda, yo solamente puedo eliminar de un contrato, y eso es una de las reglas de interpretación que más o menos, que ahorita vamos a ver,
aquellas cláusulas que son negativas al contrato, es decir, que no generan ningún efecto, o que son totalmente contrarias al contrato, o que son contrarias a la buena fe, a las buenas costumbres y a las reglas económicas naturales del negocio jurídico. De resto, yo le tengo que dar el alcance más propio del negocio jurídico a cada estipulación contractual. Existe una regla que se llama la regla de interpretación general, que está contenida en ese artículo 1618, en donde lo que busca es que nosotros debemos determinar, si bien es cierto, los contratantes tienen una forma de expresar sus voluntades y de contenerlas ahí en el negocio jurídico, a veces esa voluntad es contraria a la intención real de los contratantes, ¿sí? En tal entendido, cuando sucede eso, se plasma esa situación, esa voluntad irreal en el negocio jurídico, el intérprete del negocio jurídico está autorizado para desechar esa literalidad que establecieron en el contrato y darle un alcance real a esa voluntad. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, por redactar muchísimas veces, o sea, y ahí ese es otro error de redacción, por reiterar ya demasiadas veces, reiterar es bueno, pero reiterar mucho es malo. Por reiterar generamos conflicto entre las cláusulas. Lo que claramente inicialmente se establecía como una voluntad, posteriormente puede ser una contradicción a esa voluntad. Entonces, como el fin real de un negocio jurídico es que produzca efectos, es decir, que se concluya. Si eventualmente nosotros en una cláusula establecemos, o la cláusula principal es la compraventa, y en otra cláusula más adelante, por un error o por una equivocación en la expresión de voluntad, se ven cláusulas como si fuera un arriendo, el juez desecha esa cláusula en donde se dice que se pagan los cánones de arrendamiento y le aplica la cláusula donde dice pago. ¿Qué quiere decir? En un contrato de compraventa, la persona puede pagar la cosa por estalamentos y eso no lo convierte en un contrato de arrendamiento. Es decir, yo compro una casa en 5 pagos y los pagos pueden ser mensuales y pueden ser establecidos en cierto lugar. Y más adelante una cláusula establece pago de cánones de arrendamiento, en donde puede generar esa misma situación en donde los pagos son mensuales en ese mismo lugar de arrendamiento. Es así que en estos casos el intérprete desecha esa cláusula que es contradictoria a la intención real de las partes y solamente aplica la cláusula que genera un efecto positivo y real y acorde al negocio jurídico. Pero ojo, los contratantes, si no quieren generar un conflicto jurídico, pueden hacer eso mismo. Y no es que la anulen, la pueden, si la encuentran y encuentran el error, pues hacen un otro sí, lo que ustedes conocen, o lo que utilicemos como la doctrina, una convención, en donde yo dejo sin efecto esa cláusula. Entonces lo que hago es una modificación al negocio jurídico original. Pero si no quiero, la voluntad de las partes permite que yo no haga caso, o más bien haga caso omiso a esa cláusula, porque es ineficaz, porque no tiene y no aporta ningún valor al negocio jurídico, y si por el contrario genera una confusión. Es aquí lo que se dice la interpretación general.
yo miro la voluntad real de los contratantes y le aplico las cláusulas que me sirven de esa voluntad. Y las otras, pues las inobservo. Pero esto no genera un incumplimiento, simplemente adecuo el negocio jurídico a la real voluntad de las, a la finalidad jurídica del negocio que estamos ahí tratando. Bueno, no nos alcanza el tiempo porque otros compañeros de ustedes van a seguir, pero a mí me gustaría que ustedes allá para la próxima clase, es decir, el próximo lunes, ay muchachos, antes de que se me olvide, pilas muchachos, pilas. Entre hoy y mañana nosotros nos van a dar la orden de parciales para la próxima semana. La próxima semana empiezan los primeros parciales. Por experiencia, y se los digo para que no lo digan, es que no me avisaron a tiempo. Por experiencia, a nosotros siempre nos toca el lunes, es decir, el próximo 30, el parcial. Por experiencia. Eventualmente estos parciales son 2 semanas. Si no es el 30, es el 6, pero de ahí no falla. Entonces, muchachos, si no nos encontramos más, el parcial va a ser hasta clasificación de los contratos. Es decir, este tema de hoy no entra. ¿Vale? Y apenas yo tenga información sobre el día de los parciales, yo se lo hago llegar a Angie para que Angie se la replique a todos ustedes. Pero soldado advertido no muere en guerra. Estudien, porque si nos toca muy seguramente este lunes nuestro parcial. ¿Listo, muchachos? Y si no nos toca este parcial el lunes, pues afortunadamente, pues bien. Les voy adelantando. Mis parciales son de A, B, C y D. Pero yo tengo un método bastante interesante en donde no les permito a ustedes que hagan ayudas externas. Y me ha funcionado. ¿Sí o no, Marlene? Usted es experta en eso, ya resolver esos parciales. No digo que no puedan, pero les va a quedar muy difícil si ustedes se ponen a armar grupos de WhatsApp porque van a perder tiempo en contestar sus preguntas. Generalmente mis parciales son de 25 a 30 preguntas. O a veces hago 10 preguntas, pero dentro de cada pregunta hay 2 o 3 preguntas. De A, B, C y D. Mis preguntas las subo a Canvas y ustedes me las tienen que resolver. Y pues se darán cuenta en la forma en que tienen que resolver las preguntas. Y eso me ha servido para evitar que ustedes se ayuden entre ustedes. ¿Sí o no, Daniela? ¿Digo mentiras o digo la verdad? La verdad. No los estoy... Esa risa de Daniel. No los estoy asustando, solo les estoy diciendo estudien y no se confíen en sus compañeros porque eventualmente las preguntas que le salen a uno las pueden interpretar de manera equivocada. Entonces, listo muchachos, entonces cualquier cosa yo le mando la información a Angie y ese día muy puntuales para eventualmente resolver el parcial. Estudien mucho, estudien lo que yo les puse a leer, estudien la sentencia, estudien las diapositivas. De cualquier cosa yo puedo echar mano, ¿vale? Profesor, disculpe, para que me quite la inasistencia. Vale, Mabel, tranquila. Mabel, ¿qué es? Mabel Gómez. Gómez Flores, Mabel Gisela. Sí, señora, Mabel Gómez. Luisa Fernanda Bravo. Listo, Mabel, ya tiene ahí. No se les olvide el Muchas gracias, presente. ¿Quién sigue? Profe, a mí también la asistencia, Luisa Fernanda Bravo. Luisa. Listo, Luisa Fernanda. Doctor Jesús López Mercado. Mercado. ¿Cuál es su nombre, perdón? Jesús López Mercado, doctor. Yo no lo tengo aquí. Doctor, le habla Marlene, disculpe. Espere que no lo encuentro. No, Marlene, dame un segundo. Yo no tengo a nuestro compañero Mercado.
Dime, Marlene, ya que este chico se silenció. Daniela, ¿qué pasó? Yo le envié algo a su correo, de veras usted me va a disculpar, espero lo lea. Vale, Marlene. Listo, Daniel. Bueno, muchas gracias. Chao. Entonces, Pero es que él ¿quién es López Mercado. ¿cómo? El primer apellido es López. López. Ah, López Manuel. Ah, ok. Listo, es que no había oído ese nombre. Listo, Jesús Manuel. ¿Alguien más? Gracias, doctor. Sí, qué pena, es que no le había entendido el primer apellido. ¿Listo? ¿Nadie más? Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Chao. Chao, doctor. Un abrazo. Estoy en harto. Chao.